Hoy quiero compartir acerca de la consagración. Consagración. Debemos vivir consagrados para Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y es un tema que ha estado dando ahí vueltas en mi corazón hace días y creo firmemente que para lo que Dios nos va a llevar o hacia donde Dios nos quiere llevar es necesario vivir una vida totalmente consagrados a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Levanta su mano. Así que le voy a pedir que preste mucha atención. Es algo muy sencillo. Voy a hablarles acerca de una historia de la Biblia que yo sé que ya todos conocen. Incluso yo mismo en otros momentos he hablado de ella desde otra perspectiva, pero me impacta cómo aún en medio de los tiempos difíciles, cómo aún en medio de tanta perversidad, sí se puede vivir consagrados a Dios. ¿Cuántos creen que sí se puede vivir consagrados a Dios? Amén. Mi título en esta noche, un joven consagrado a Dios. Y yo busqué qué era la consagración y encontré esta definición. Dice: la consagración es una dedicación voluntaria de lo propio o de uno mismo, con el propósito de ser utilizado, para el uso que Dios desee. Con el propósito de ser utilizado para el uso que Dios desee. ¿Cuántos aquí desean que Dios los use? A ver, levante su mano. Ok. Ahora la pregunta es: ¿usted está dispuesto a pagar el precio para que Dios te use? Amén. Que para ser usados por Dios debemos vivir totalmente consagrados a Él. Debo aclararte, mi amado joven, que la consagración es el deseo de Dios para todos nosotros. Ya sea que usted sea un adolescente, un joven adulto, Dios quiere que le demos o le cedamos todo el derecho y el control de nuestras vidas a Él. Todo eso ya lo sabemos, ¿verdad que sí? Todo eso ya nosotros somos más que entendidos. Ahora la pregunta es: ¿lo practicamos? ¿Realmente le damos todo el derecho y el dominio de nuestra vida a Dios? ¿Dejamos que sea Él quien nos guíe por completo? ¿Verdad que a veces eso es como un poquito difícil? A veces a los jóvenes como que nos cuesta dejar que Dios nos guíe y nos dirija por completo, ¿verdad que sí? A veces como que queremos rebelarnos un poquito y tomar nuestras propias decisiones, muchas veces sin meter a Dios en la ecuación, y por eso muchas veces esto trae consecuencias, ¿verdad que sí? Y bueno, hoy estaremos viendo la historia de Samuel. ¿Cuántos conocen la historia de Samuel? Levante la mano. Algunos la conocen, otros no la conocen. La historia de Samuel, para que lo lean después, no lo voy a leer porque si no duraríamos mucho. Está en Primera de Samuel, valga la redundancia, para que después lo lean en su casa. Es una historia muy interesante, muy interesante. Entonces vamos a estar hablando acerca de Samuel y el llamado que Dios le hizo para que fuera profeta en Israel. La Biblia nos habla acerca del milagro del nacimiento de Samuel. Y también nos habla de la fe y la devoción de su madre Ana. La Biblia también nos habla de la impiedad que había en aquel tiempo, de cómo se vivía en aquel tiempo. ¿Ustedes saben qué es impiedad? ¿No? Impiedad es crueldad, inflexibilidad, dureza, insensibilidad. Eso es la impiedad. Eso quiere decir que Samuel vivía en una época difícil. Eso quiere decir que Samuel vivía en un tiempo de perdición. Samuel vivía en un tiempo donde, como muchos jóvenes hoy en día, como dice nuestro pastor por allá en Hawái, no aquí, no quieren nada con Dios. Y Samuel lo veía de cerca con los hijos de Elí. Eran los hijos del sacerdote, pero ellos no querían vivir una vida consagrada a Dios. Ellos querían, como dicen por ahí, estar bailando el pelado. Eso era lo que querían los hijos de Elí. Diga conmigo: pero había un joven diferente, con deseo de vivir consagrado a Dios. Y esto me lleva a pensar y a meditar que si Samuel, en medio de una generación perversa, de una generación perdida, de una generación maligna, pudo vivir consagrado para Dios, eso quiere decir que tú y yo, aunque estemos viviendo en un tiempo malo,
en un tiempo de mucha perversidad, en un tiempo de mucho pecado, tú y yo podemos vivir consagrados para Dios. Podemos poner mil excusas. Sí, es que es difícil, es que hoy en día cuesta mucho, es que el bombardeo del mundo es mucho. Sí, pero esto es simple y sencillamente una decisión de corazón que tenemos que tomar tú y yo. Y por eso les quiero hablar en esta noche acerca de esto. Porque de verdad que la había leído muchas veces, pero nunca me había nunca me había detenido a ver esta parte, donde dice que Satanás vivía en un tiempo malo, tiempo perverso, un tiempo donde incluso el mundo se había querido meter a la iglesia a través de los hijos de Eli. ¿Y sabe qué, mi amado joven? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque aún en la iglesia va a haber gente que nos va a querer separar de Dios. Yo sé que esto no genera mucho amén, pero esto es una realidad. Hay gente que viene a la iglesia solo a ver a quién se lleva entre las patas. Amén. Y tristemente, lo vimos hace poco, ¿verdad? Con un muchacho que andaba yendo a los geos a ver cómo se sacaba a los jóvenes de la iglesia. ¿Por qué, mi amado joven? Porque pareciera que el mundo se nos metió a la iglesia. Pero en medio de esa perversidad, en medio de ese desorden y de ese caos, Dios es fiel y poderoso. Y Él nos dice que sí podemos vivir consagrados para Él. Amén. Amén. Así que, mi amado joven, ya no más excusas. Ya no más no puedo. Ya no más, por más que me esfuerzo no lo logro. No, tenemos que tomar una decisión. Y dice que Ana había pedido a Dios que si le daba un hijo, ella se lo iba a consagrar a Él. Dice que Ana tuvo un deseo profundo de agradecimiento a Dios. ¿Y sabe qué, mi amado joven? Yo creo que nosotros debemos tener como Ana un profundo deseo de agradecimiento para con Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios es, no por lo que nos puede dar, sino por lo que Dios es. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y que a pesar de todo Dios nos da más de lo que nos merecemos. Amén. Así que, mi amado joven, a mí me llama la atención, no recuerdo, no sé, a ver los eruditos de la palabra, ¿cuántos años tenía Ana cuando tuvo a Samuel? Como 80, ¿verdad? Algo así. Bueno, no preciso ahora, pero era muy mayor, muy mayor. ¿Cuántos, Lala? 82. Creo que por ahí andaba. Y me impacta cómo Ana no solo consagró a Samuel a Dios, sino que dice la palabra que Ana también vivía consagrada a Dios, consagrada en ayuno y oración. Después de que Ana vio la bondad que Dios tuvo con ella, después de más de 80 años de tener 84 años, de tener un deseo en el corazón por ver un milagro de Dios. Y cuando Dios le concedió este deseo, Ana tuvo un corazón de gratitud delante de Dios. Y ¿sabe qué, mi amado joven? Tú y yo tenemos que ser agradecidos cada día con Dios. ¿Sabe? Para mí, ¿sabe cuál es el principio de la consagración? El vivir agradecidos. El vivir agradecidos. ¿Sabe qué? Yo he aprendido algo de mi padre espiritual. Y lo primero que yo hago al abrir mis ojos es darle gracias a Dios por un día más, por la oportunidad de poderme levantar, por la oportunidad de estar con mi familia, con mi esposa, con mi hija, por la oportunidad de poder ir a trabajar. ¿Sabe qué? Y esos pequeños detalles a veces pareciera que a los jóvenes se nos olvidan. Y ¿sabe qué, mi amado joven? La gratitud, nunca se le olvide esto. La gratitud es el principio de la consagración a Dios. Amén. Así que debemos vivir como Ana, con un corazón profundamente agradecido con Dios. ¿Y sabe qué, mi amado joven? Yo creo que hoy debemos y necesitamos tomar una decisión sabia e inteligente en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa decisión? Es la decisión de consagrarnos completamente a Dios. Hay que ser honestos. Dígame, ¿quién no quiere vivir consagrado a Dios? Hay muchos que no quieren. Hay muchos que no levantaron la mano. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos quieren vivir consagrados a Dios? Amén. Claro,
equivaldría a una locura el no querer vivir consagrado a Dios. Pero a veces creemos que se nos hace tan difícil. ¿Saben qué? Algunos podrían decir: yo conozco a Dios, yo creo en Dios y trato de agradarle cada día, y el deseo más profundo de mi corazón es portarme bien. Pero eso muchas veces no es suficiente. Que eso muchas veces se queda allí en el simple deseo de querer hacer algo. Y sabe que, mi amado joven, lo que le voy a decir a continuación es fuerte, pero es una realidad. No basta solo con tener un simple deseo en el corazón de querer agradar a Dios y de querer consagrarse para Él, de querer portarnos bien. Y sabe que muchas veces lo intentamos en nuestras fuerzas, ¿verdad que sí? Pero casi siempre terminamos fracasando. Es una realidad. Aquí lo que yo quiero, ¿sabe qué es, mi amado joven? Que no vengamos aquí con una cara de perfectos, como dice nuestro pastor, de monjes entalcados. No. ¿Sabe qué, mi amado joven? Tenemos que reconocer que estamos llenos de debilidades, que estamos llenos de errores, y que solo una vida de consagración a Dios nos va a poder sacar de allí. Amén. Entonces usted podría decir: yo conozco a Dios, yo creo en Dios, Dios ha hecho mucho por mí. ¿Y sabe qué dice la palabra en Santiago 2:19? Quiero que me lo pongan. Santiago 2:19 dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, dice. Dice: aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Es decir, los demonios también creen que Dios existe. ¿Qué le quiero decir, mi amado joven, con esto? Que no basta solo con creer. No basta solo con creer. Hay algo más. Diga conmigo: hay algo más. Y ese algo más comienza con una decisión. Dile al que tienes a la par: ese algo más comienza con una decisión. Consagrarse es más que decir que conocemos a Dios. Es más que decir que creemos en Él. Consagrarse es ceder todo derecho a Dios. ¿Y sabe qué pasa si tú y yo nos consagramos y nos dedicamos al Señor? ¿Ustedes saben qué pasa? ¿Qué pasa si tú y yo nos dedicamos y nos consagramos para Dios? Vamos a vivir una vida plena. Vamos a vivir una vida de gozo, una vida de paz. Todas aquellas cosas que a ti te entristecían, todas aquellas cosas que a ti te deprimían, cuando tú comienzas a vivir consagrado para Dios, todo aquello no vuelve más. Pero ¿sabe qué pasa si tú y yo no nos consagramos y no vivimos para Dios? ¿Sabe qué pasa? Nos vamos a terminar consagrando o viviendo para algo de lo cual Satanás está detrás. Porque toda verdad es paralela, mi amado joven. Si tú no te consagras a Dios, ¿a qué te consagras? Lastimosamente, muchas veces los jóvenes se consagran a una pareja. Ojo, yo no le estoy diciendo que no pueden tener novios, eso es decisión de cada uno. Nada más que si tú vives consagrado a Dios, el día que esa persona llegue a tu vida, tú vas a saber si es de Dios o no es de Dios. Y te vas a poder evitar muchos dolores de cabeza. Amén. Entonces muchas veces los jóvenes se consagran a una pareja. Los jóvenes muchas veces, por no estar consagrados a Dios, terminan consagrando sus vidas a la fiesta, a los vicios, a las ataduras. Y allí es donde vienen los dolores de cabeza. Allí es donde vienen las consecuencias. ¿Por qué, mi amado joven? Porque le repito, toda verdad es paralela. Si no nos consagramos a Dios, nos terminaremos consagrando a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es un imitador. Y si Dios nos enseña en su palabra que si vivimos consagrados para Él, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. ¿Verdad que sí? Amén. Y como Satanás es un imitador, Satanás nos va a hacer creer que si nos consagramos y vivimos para Él, también vamos a recibir cosas buenas de Él.
Y claro, al principio todo nos lo pinta bonito, naturalmente. Pero y después con el tiempo, le repito, Satanás es un imitador. ¿Y sabe qué, mi amado joven? Ninguna imitación es buena. Ninguna imitación es buena. Lo que es imitación termina saliendo malo. Diríamos en mi país, lo que es imitación termina saliendo chimbo. En Venezuela también lo dicen, ¿verdad? Porque es así. Todo lo que Satanás hace, lo hace para imitar a Dios. Entonces, si Dios busca cómo bendecirte, mi amado joven, Satanás va a buscar cómo destruirte. Si Dios quiere que tú vivas consagrado, Satanás va a querer que tú vivas una vida de lujuria y de desenfreno. Porque toda verdad es paralela, mi amado joven. Así que necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar una decisión de consagrar nuestra vida por completo a Dios. De entregar nuestra vida a Él y decirle: Señor, toma control de todo. Te entrego mi vida. Tú dices: sí, yo sé y yo lo deseo, pero ¿cómo lo hago? ¿Sabe qué pienso y qué estaba meditando en la tarde? ¿Cómo debe ser nuestra consagración? Un día a la vez. Un día a la vez. Cada día que la consagración a Dios se convierta en una decisión de cada día. Que cada día cuando nos levantemos le demos gracias a Dios y le digamos: Dios, yo hoy decido vivir para ti. Yo hoy decido consagrarme a ti. Yo te aseguro, mi amado joven, que si tú tomas hoy esa decisión y cada día tú oras en esta dirección, en poco tiempo tú vas a ser un joven diferente. Mi amado joven, esto no es de excusas, esto no es de métodos, esto no es de fórmulas, esto es de decisiones. Esto es de decisiones. Así que debemos comenzar cada día nuestro día agradeciendo a Dios y consagrándonos a Él por completo. Séame honesto, ahí en su corazón no levante su mano. ¿Cuándo fue la última vez que usted al despertarse le dijo: Señor, gracias? Hoy pase lo que pase, nada me va a afectar, nada me va a dañar, nada me va a tocar. Yo hoy decido vivir para ti. Analízalo ahí en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? A veces nos envolvemos tanto en los afanes de la vida que se nos olvida hacer lo que tenemos que hacer a primera hora del día, que es entregar nuestro día a Dios y consagrarnos a Él por completo. Amén. Los veo muy serios. ¿Qué es? ¿Dios les está hablando? Amén. Tranquilo, no se preocupe, que antes de hablarle a usted me habló a mí primero. Como siempre les digo, no crea que me paro aquí desde una plataforma de perfección. No, tengo miles de errores. Estoy aquí por simple gracia y misericordia de mi Dios, más nada.